Bueno, en este módulo voy a discutirte exactamente cómo se instala el Active Directory aquí en Windows Server 2008. Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué instalamos el Active Directory? Bien, si usted desea, por ejemplo, crear un dominio a nivel de estructura, supongamos que usted quiere centralizar toda la red, usted tiene varias computadoras y tiene un servidor y usted desea que estas computadoras sean parte de esta estructura a nivel de dominio, pues necesitas instalar el Active Directory. Bien, para hacerlo, usted, por ejemplo, también puede tener lo que sería una red tipo workgroup, que es cuando las computadoras son independientes y no se dejan llevar o no están centralizadas por un dominio o un servidor en específico. A nivel de seguridad, a nivel de estructura de ambientes corporativos, se utiliza mucho lo que es las redes tipo dominio. Bien, pues lo que vamos a hacer es, para instalar lo que sería el Active Directory, lo que vamos a hacer es que vamos aquí, vamos a Start, y aquí en Run, le damos un clic y escribimos DC Promo. Vamos a darle un clic donde dice OK. Bien, quiero comentarte que esta forma de instalación en la versión de Windows Server 2008 y la versión de Windows Server 2012 es diferente. Quiere decir es que no se instalan de la misma forma. ¿Ok? Claro, yo puedo instalar aquí este conjunto de aplicaciones utilizando los roles en el Server Manager, pero en este caso lo voy a usar a través de la consola utilizando el DC Promo. Ahora, en el área de Windows Server 2012, todo es a través del Server Manager y se maneja todo más enfocado cuando añades los roles y los features que tenga el servidor Windows Server 2012. Vamos a esperar aquí que levante entonces la ventana del Wizard para hacer la instalación. Estamos aquí en la ventana que dice Welcome to the Active Directory Domain Services Installation Wizard. Vamos a darle entonces un clic donde dice Next. Ok, aquí nos va a aparecer un resumen de la información de lo que vamos a estar haciendo. Ok, vamos a darle entonces un clic donde dice Next. Vamos aquí tenemos dos áreas. Tenemos lo que sería Existing Forest y abajo nos aparece una área que dice Create a New Domain in a New Forest. Bien, la pregunta que tengo que hacerte en este caso es, ok, existe una estructura aparte ya creada y vamos a unir este servidor a otra estructura o simplemente vamos a crear un nuevo dominio en un nuevo forest. Bien, para que tengas esto más o menos a nivel de análisis, ¿qué es un forest? ¿Qué es un domain? ¿Qué son los objetos? Vamos a imaginarnos que un forest es, por ejemplo, un país completo. Vamos a imaginar que es un país. Y un dominio es una ciudad. ¿Ok? Quiere decirles que yo puedo tener varias ciudades en un forest. ¿Ok? Eso ponlo no es cosa tan literal, simplemente para que tengas una comparación. Entonces, todo lo que tengo dentro del dominio se le conocen como objetos. Por ejemplo, los usuarios, las computadoras, los grupos son realmente objetos. Pues si yo lo llevo a comparación, entonces podríamos decir que las personas, las casas y los carros son objetos dentro de la ciudad y la ciudad está dentro del país. Quiere decir que entonces el forest sería el país, el dominio sería la ciudad y los objetos entonces por todo caso sería aquí los grupos, los usuarios, las computadoras. Esto más o menos para que tengas una idea de un ejemplo. Recuerda, no es tan literal, es para que veas más o menos una idea. Ok, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger aquí un forest, aquí crear el nuevo dominio en un nuevo forest. Vamos a darle un clic aquí donde dice Next. Ok, ¿cómo se va a llamar el dominio? El dominio siempre le vas a poner el punto local, es la recomendación que te doy. En muchos lugares también lo vas a ver punto .com. Porque a veces se usa punto .com y porque a veces se usa punto local. Cuando usted quiere hacer una red interna, por ejemplo, y usted quiere cuando los usuarios que están usando sus computadoras que están conectadas al dominio aquí en Windows Server, escriban, por ejemplo, inq2.com, vamos a imaginarnos este ejemplo, y y usted lo escribió aquí, así, de esta forma, va a haber un detalle y es que cuando escriban esa información, el sistema va a buscar internamente en el servidor y si usted no cambió la ruta, simplemente lo que va a pasar es que va a presentarle la página local que yo tengo instalada en la computadora del servidor a los usuarios. Por eso es que realmente se utiliza punto local. Porque punto local realmente no tiene una salida hacia afuera. Entonces, cuando alguien escriba, por ejemplo, inq2.com
el servidor no se va a confundir, no te va a enseñar la página interna, simplemente sale y te enseña la página pública. Esas son ideas. Realmente si usted lo que va a hacer es una intranet que no va a tener acceso hacia afuera, pues puede poner .com, .net, lo que usted desee. En mi caso, para hacerlo una práctica real, lo voy a utilizar como punto local. Así que voy a escribir inq2.local. Ok, vamos a darle un clic donde dice Nest. Bien, aquí te está entonces configurando el sistema. Vamos a... Esto normalmente, esta instalación te puede tomar unos 10 minutos. No es nada complicado, claro, en el mercado, cuando estás en un ambiente corporativo, pues te lo pagan muy bien cuando haces la configuración correctamente. Ok, bien. Vamos entonces a poner aquí donde dice Forest Functional Level. Aquí tengo varios tipos de estructuras, 2000, 2003, 2008. Realmente tu estructura tiene que ver con los servidores que vas a estar configurando en tu red. Por ejemplo, un Exchange Server, un ISA Server, estructuras de servidores que lo puedes instalar aquí. Todo depende de qué tipo de estructura estés instalando y así sucesivamente va a ser lo que sería el Functional Level. En mi caso, en mi ejercicio, yo te recomiendo que utilices la última, que es Windows Server 2008. ¿Ok? Vamos a darle entonces un clic donde dice Nest. Si tienes, por ejemplo, estructuras con 2003, pues coges 2003. Y tienes estructuras con 2000, pues entonces cogerías 2000. Vamos aquí entonces a esperar que nos aparezca la próxima ventana para explicarte cómo se configuran las otras opciones. Lo interesante de esto, mi consejo, cuando estés en una compañía dando servicio, si puedes configurar siempre lo que es el dominio y lo que son las estructuras en su hogar, vamos a imaginar que usted vende computadoras y usted instala servidores. Normalmente estos ejercicios se realizan fuera de la oficina. Ahora, si usted va a dar un servicio interno a una empresa, pues llénese de paciencia. ¿Por qué? Porque realmente te puede tomar una hora más o menos en lo que configuras todo el servidor, configuras 5 o 6 usuarios o 10 usuarios, dependiendo de la cantidad de usuarios que sean. Y lo que se tarda un poquito, pues claro, él cuando instala, pues se da restart y cuando instala diferentes servicios, pues requiere más tiempo en lo que se termina de completar toda la configuración. Aquí entonces me está indicando que instale el DNS. Ahora vamos a instalar el DNS. Ok, aquí lo tengo marcado. Importante. En el Active Directory siempre es importante que el DNS esté instalado, si no, no va a trabajar correctamente. Repito, es importante que esté instalado el DNS Server, si no, no va a funcionar correctamente el Active Directory. Vamos a darle un clic donde dice Nest. Aquí realmente me dice, esta computadora tiene un IP dinámico. ¿Por qué me aparece esta alerta o este mensaje? Y es que el IP que yo tengo configurado aquí, en esta área, es un IP que lo está recibiendo a través de un DHCP server. Esto tiene un detalle y es que los servidores normalmente se recomienda que siempre tengan un IP fijo, no un IP dinámico, porque si cambia el IP, todas las estructuras que se vayan a comunicar, vamos a imaginarnos que el DNS no está funcionando correctamente, por ejemplo, o tenemos un detalle en la estructura de IP, hubo un cambio, las máquinas que no se van a comunicar al servidor, si tienen otro IP, sencillamente el servidor no se va a poder comunicar, o las máquinas no se van a poder comunicar con el servidor. ¿Qué se hace aquí? Pues se le pone un IP fijo a la tarjeta de network y se sigue configurando. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo puedo entrar aquí a la parte de Network and Sharing Center. Aquí. Aquí, por ejemplo, donde dice Manage Network Connections. Le doy un clic. Y aquí me aparece entonces la tarjeta de LAN. Dos clics. Propiedades. Y aquí yo puedo configurarle un IP fijo que tenga que ver o tenga relación con el mismo segmento de la red para que pueda entonces comunicarse con los demás dispositivos. En mi caso lo voy a dejar así. Vamos a darle aquí entonces que sí. Ok, para que entonces empiece la instalación. Aquí vamos a, ok, no vamos a hacer una delegación como tal. Vamos a darle un clic donde dice Yes. Y aquí me pregunta dónde va a estar ubicada realmente la base de datos, la información de los volúmenes del sistema, los log files y todo esto. Pues voy a dejar estos folders por defecto. Quiere decir que los voy a dejar como el sistema me lo indica. No tienes que cambiarlo. Así que vamos a darle un clic donde dice Nest.
Bien, en esta área lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el password de lo que sería el sistema de Directory Services Restore Mode, que no es nada más y nada menos que si usted desea desinstalar el Active Directory, pues realmente esto es lo que tú vas a utilizar cuando vayas a hacerlo. Te va a pedir el password. No se recomienda que utilices el mismo password del administrador, pero en mi caso voy a usar el mismo, ¿ok? Para no estar inventando tanto password. Pero en la realidad, la mejor práctica sería que no uses el mismo. Ok, vamos a darle. Okay, aquí no. Ok, aquí tenemos el resumen y vamos a darle un clic donde dice Next para que comience la instalación. Esta instalación y configuración de lo que sería el DNS, toda la estructura del Active Directory y todos los procesos se puede tardar unos 4 o 5 minutos en lo que configura todo completamente. Ok, luego que usted instale esta área y usted configure esta área, el sistema le va a solicitar que dé un restart. El sistema va a dar un restart y ahí vas a poder crear los usuarios, los grupos, los OU, que no es nada más y nada menos que es los Organizational Unit. Y toda la estructura realmente de todas las máquinas que se van a unir, vas a poder entonces coger las máquinas para que hagan join al sistema y se conecten. Vas a poder controlarlas, vas a poder aplicar políticas siempre y cuando las máquinas hagan un join y se unan al dominio. Pero para que todo esto funcione y para que todo esto realmente esté en operación, necesitas hacer esta parte primero. No puedes crear grupos, no puedes crear usuarios correctamente y siguiendo la logística si esto no está arriba y no está funcionando. Referente al IP, yo sé que lo hice al final, en uno de los procesos finales, pero se recomienda que si estás en un ambiente real, sea lo primero que hagas, la verdad del asunto, ¿ok? Que exactamente configurar el IP primero. Yo te voy a dar una recomendación. Cuando tú vayas siempre a montar una estructura, coge un papel, ¿ok? Haz uno que se conoce como un network map. Diseña más o menos cómo va a estar ubicada la red. Ponle IPs, los IPs que vas a utilizar y configura las estructuras con el IP. Si vas a configurar un DHCP server, pues lo configuras. Pero siempre el dominio y siempre la estructura a nivel de servidores que tenga un IP fijo, ¿ok? Vamos a darle un clic aquí donde dice Finish. Vamos a darle un Restore. Bien, ahora el sistema va a dar un restore. Luego que dé un restore, ya voy a poder entonces crear los usuarios y los grupos dentro de lo que sería el Active Directory Users and Computers. Bien, ahora, algo que siempre le recomiendo a las personas: documente el proceso. Documente lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque si usted brinca algún paso, usted puede entonces verificar la documentación. Ok, me equivoqué aquí, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Ok. Esto realmente a nivel de auditoría muchas veces te lo piden. Cuando vas a una empresa te van a decir, ok, dame los logs de qué fue exactamente lo que hiciste, qué fue lo que instalaste, qué versión de sistema operativo estás utilizando. Siempre se recomienda que mantengas todo documentado. Yo sé que es un proceso difícil, pero es parte de una logística que debes entonces empezar a utilizar. Porque si hay algo que se daña o algo que se desconfigura o algún problema en la comunicación de lo que estás configurando, usted puede verificar en los logs que usted está apuntando y puede entonces definir o detectar en dónde empezó el problema. Así que es una de las mejores alternativas y consejos que puedo darte. Bien, ahora entonces ya el sistema está subiendo. Luego que suba voy a poderme loguear al sistema operativo utilizando la cuenta de administrador, que es la cuenta que siempre voy a utilizar, a menos que cree otras cuentas de otros usuarios para que puedan acceder al sistema. Recuerda que usted puede darle privilegios a otros usuarios para que también puedan entrar al servidor. La recomendación es que el administrador sea uno solamente. Si usted tiene en su compañía varios administradores, usted puede crear 2, 3 administradores con privilegios de administrador para que entonces configuren y manejen el servidor. La realidad del asunto es que siempre se recomienda que sea entonces un individuo o un profesional por estructura y no tengas diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Porque si alguien hace un cambio y no se documenta, pues entonces van a pensar que fue usted el del cambio. Y por eso es que no se recomienda realmente que otras personas utilicen el servidor. Pues sencillamente tendríamos problemas a la hora de detectar quién fue el que hizo el cambio. Tendríamos que ver los logs, ver a qué hora fue el log o el cambio, verificar quién estuvo en ese momento en el servidor a esa hora. Realmente es un poquito incómodo. Por eso es que siempre, si puede usar usted nada más, pues perfecto. ¿Ok? Bien, aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a loguearme al sistema.
Ok. Muy bien, vamos a esperar que el sistema entonces cargue el profile para enseñarte ahora las opciones nuevas que aparecen luego de haber instalado el Active Directory. Bien. Ok, por ejemplo, Will Store. Aquí en la parte administrativa donde dice Administrative Tools, voy a darle un clic aquí. Y aquí me aparece el Active Directory Domain and Trust, Active Directory Site and Services y User and Computers. Bien, esto no estaba, realmente esto no estaba cuando yo empecé la instalación, estas opciones no estaban, aparecen luego que instalas la estructura de lo que es el AD. Bien, vamos entonces a cerrar aquí. Ok, ya hemos entonces instalado el Active Directory y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a los próximos módulos para explicarte cómo se configuran los otros servicios. Ok, bueno, muchas gracias. Es importante, mira el módulo, estudialo, practícalo. Cualquier duda o pregunta, utiliza el sistema de soporte en línea. Muchas gracias y nos veremos en el próximo módulo. Bye bye.